Bienvenidos a una nueva edición de Lo Justo y Necesario, aquí en El Periodista TV, como siempre transmitiendo a través de las redes sociales, especialmente nuestro canal en YouTube, al cual lo invitamos a suscribirse y así será informado día a día, minuto a minuto, cuando hay una transmisión desde nuestros estudios acá en el barrio de Bellas Artes. Hoy, como siempre, con un interesante invitado, porque hace unos días el presidente de la República dio a conocer el proyecto de ley de reforma tributaria, llamado por él Modernización Tributaria, que fue enviado al Congreso de la Nación y que, entre otras cosas, habla de 13 puntos de reforma o de cambios en el actual sistema. Para ello, tenemos una vez más en nuestros estudios a René González. ¿Cómo estás, René? Muy bien, Francisco. Un gusto nuevamente estar por acá. René es académico de la Universidad Alberto Hurtado, es contador auditor. Contador público auditor. Contador, pues siempre aclaras sí, eso de público, no, a mí siempre claro. Se me olvida lo de no público. Y un hombre que se ha especializado, hoy diríamos es un experto en materia tributaria. René, hace pocos días, pocas jornadas, exactamente, el ministro dijo, denme una oportunidad. Como claro. Que frente a las críticas que se presentaron, claro. Primero por la manera en que lo habían llamado, algunos dijeron, ¿por qué esto de modernización? Y otros por este sistema integrado que de alguna manera significaba una captación menor en algunos aspectos de alrededor de 700 millones de dólares. Esas críticas inmediatamente al surgir, el ministro pide una oportunidad. ¿Hay que darle una oportunidad a este cambio, reforma o modernización tributaria? Yo creo que efectivamente hay que darle una oportunidad porque estamos recién en la primera etapa. Viene una etapa de discusión, una etapa donde van a salir distintos aspectos. Hay muchos elementos todavía que se tienen que descubrir. Acá estamos recién en los primeros rasgos de esta reforma tributaria con algo cierto, algo claro. Y corazón de la reforma que, si bien tú dices, hay 13 ejes fundamentales, pero el más importante es el de la integración. Y precisamente la integración es la que trae mayores dificultades porque se espera un debate complejo, ¿ya? Porque justamente fue una de las partes fundamentales de la reforma anterior y que ahora se quiere simplificar a través de la integración. Pongamos la pelota contra el piso. ¿Cómo no? Ustedes, los expertos, hablan de integración, la gente dice integrado. ¿Qué es esto? En términos simples. Voy a tratar de ser lo más simple posible. Hasta el año 2016 había un solo sistema. Y era integrado, ¿en qué sentido? Que el impuesto que pagaban las empresas, ya el impuesto corporativo de primera categoría, servía como crédito en su totalidad para los impuestos que pagaban sus propietarios, en la medida que retiraran las utilidades. A contar del 2017, por la reforma del 2014, se crearon dos nuevos sistemas. ¿Ya? Un sistema que es el atribuido, donde se sigue aplicando este impuesto como crédito a las personas, pero el propietario retirara o no retirara utilidades, pagaba igual sus impuestos personales y aplicaba el 100%. Y después surgió el otro sistema que es parecido al que había anteriormente, con una tasa superior, donde los propietarios, al retirar sus utilidades, pagaban los impuestos personales, pero solamente podían aplicar como crédito a sus impuestos el 65% del impuesto que pagaron las empresas. Entonces, uno podía pensar que dos empresas con sus propietarios, ¿ya? De similar cuantía en cuanto a los ingresos, ¿ya? Uno podía estar pagando un 35% y el otro podría llegar a pagar un 44,45%, producto de este menor uso que puede hacer del crédito que pagaron sus empresas por los impuestos a sus impuestos personales. ¿Qué se pretende ahora? Con este famoso sistema integrado total, unificarlo. O sea, ya desaparece el sistema semi-integrado, desaparece el sistema atribuido, incluso hasta desaparece otro sistema que es el 14 TER para las pymes, y se crea un solo sistema, totalmente integrado. O sea, en base a retiros, nuevamente, en base a retiros, ya los propietarios van a poder utilizar el 100% de este crédito contra sus impuestos personales. Ahí hay un equilibrio horizontal que se les ha llamado en materia tributaria. Y en ese rango, ¿estamos hablando de algo ideológico? Porque uno ve que cuando surge ese tema, inmediatamente se divide el país. Los que son de centro-izquierda no les gusta, los que son de derecha aplauden. ¿Es ideológico o es técnico? Hay mucha controversia ideológica, mucha controversia ideológica. Y lo voy a graficar en un solo punto.
Los del gobierno estiman que el costo o la menor recaudación tributaria producto de esta integración son 300 millones. Los de la oposición dicen 700 millones. El ex ministro de Hacienda, el ex subsecretario de Hacienda, Alejandro Mico, dijo 700 millones. Y hay algunas partes que dicen son $1.000 millones menos, anuales. Entonces ya ahí parte un diferencial. Por otro lado, dicen, no, los únicos que se van a beneficiar con esta integración van a ser las grandes empresas. Yo digo, las grandes empresas, las medianas empresas y las pequeñas empresas también, las pymes también. ¿Por qué? Porque de un universo de 900.000 pymes, ya 125.000 más o menos se calcula que estaban en el sistema semi-integrado, o sea, estaban tributando, a diferencia del resto, estaban sobretributando. Y ellas se van a ver beneficiados. Y además, ¿sabes qué? Se van a ver beneficiados otros actores. Los contadores. Los contadores, por favor, somos los que más han sufrido, o son los que más han sufrido. Yo desde la academia, claro, tratando de entender el sistema también sufro. Los propietarios, los administradores. ¿Ah? Puede sonar un poco, no sé, políticamente incorrecto lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque, insisto, está ideologizado el tema de la discusión, como así lo estuvo en el tema anterior. Pero sí, pero también habría otro perjudicado. Si el Estado recauda 300 millones, 700 millones o 1.000 millones... ¿Deja de recaudar? Deja de recaudar. Y ahí hay que darle el punto al ministro de Hacienda y a este gobierno. ¿Ah? Ellos se comprometieron de que el efecto en la recaudación por esta reforma tributaria va a ser cero. Vamos a ver qué pasa. ¿Ya? Por eso, ahí hay que darle la oportunidad. Establecieron distintas fuentes de financiamiento para cubrir esta diferencia, que va, imagínate, 300 millones de dólares a 1.000 millones de dólares anuales. ¿Ya? Y ahí hay algunas ideas que ayer el ministro de Hacienda manifestó a través de cadena. Ahora, cuando uno plantea este tipo de temas, generalmente no sabe cómo va a reaccionar, porque la economía también es tan volátil, está en movimiento. De hecho, recordemos que la anterior reforma tributaria tenía unas expectativas con el objetivo de cubrir los gastos sociales, especialmente en educación, y finalmente terminó recaudando menos. Claro, incluso estaba menos de la mitad. Habrá que esperar, si esta es una cuestión, como tú bien lo dices, una cuestión de expectativas, de cálculo, y de ahí donde se mete la parte ideológica del sistema. Unos tiran unas cifras por allá, otros tiran otras cifras por acá, pero la única cifra es la que va a estar al final, una vez que se cumplan los primeros periodos de consolidación tributaria. Ahora, ¿puede ser también que el gobierno envíe un gato y salga un perro del Congreso? Ha ocurrido, también. El ministro de Hacienda dice que ojalá salga en enero, lo más probable es que salga el próximo año. Y de ahí vamos a tener que estar visualizando cuáles son los cambios que se pretenden. Ahora, lo más complejo, de que la oposición ha dicho el sistema integrado total, no. O sea, la parte de la integración no están de acuerdo, porque fue una de las artífices de la reforma anterior. Y lo otro también que están discutiendo son las normas antilusivas, porque también hay una modificación en las normas antilusivas con el fin de simplificar un poco todo este tema de la ilusión tributaria. Ahora, ¿es bueno, René, que el país cambie cada 2 o 3 años de sistema tributario? Horrible, espantoso. No solo para los contadores, sino para todo. Sobre todo para los contribuyentes. Mira, Francisco, hay un principio universal que se llama la equidad, en distintas materias, sobre todo en materia tributaria, que hay que perseguirla. Pero también hay que perseguir unas características fundamentales que tiene que tener el sistema tributario. O sea, ¿qué es lo que esperamos de un sistema tributario? ¿Ya? Primero, que sea flexible, hablando de la economía, o sea, que se pueda ajustar adecuadamente a los cambios de la economía. Son atributos que son esperables. Segundo, la suficiencia, de lo que estábamos hablando recién. ¿Ya? Establecemos una reforma tributaria para recaudar tanto de nuestro Producto Interno Bruto. ¿Ya? No alcanzamos a hacerlo. Entonces ya estamos con 2 problemas en vista respecto de lo que uno espera de un sistema tributario. Y el más importante, y el que más me gusta a mí, que hay que atender, la simplicidad. Y siempre voy a estar discutiendo. Y todos los contadores van a estar, y propietarios y contribuyentes van a estar de acuerdo en simplicidad. Si ya antes el sistema era complejo, ya cuando teníamos uno, con 2 se nos complejizó más. Así de simple, o sea, fuera de toda ideología. Y ahora queremos volver a uno, ¿no es cierto? Uno, integrado, total, donde hay una cláusula MIPYME, o sea, ya las pymes no van a tener un artículo especial ni particular, va a estar dentro de una cláusula donde van a tener acceso a mayores beneficios. Simplicidad. La simplicidad permite que el contribuyente sepa qué impuesto está pagando. Y esto es más simple, lo que presenta el gobierno es un poco más simple porque va acompañado también de simplificar los registros tributarios.
que forman parte de la contabilidad del contribuyente, o sea, los registros tributarios que permiten llevar los controles y asegurar, ¿no es cierto?, cuáles son los conceptos que tienen que formar parte de mi base tributable. Primera categoría, impuestos personales, global complementario o adicional. Otra polémica que se ha armado respecto a la palabra modernización. ¿Qué opinas al respecto? Mira, modernización no sé, pues puede ser porque se están incorporando las plataformas digitales. ¿Y en eso estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo, y aquí yo me voy a echar algunos contribuyentes o potenciales contribuyentes como estas plataformas digitales. ¿Por qué? Hay otro principio fundamental, yo estoy basándome aquí en los principios fundamentales, que se llama la fuente de la renta. La fuente de la renta es un principio en que la autoridad, el Estado, ya tiene las atribuciones para cobrar impuestos. El Estado de Chile cobra impuestos a las personas domiciliadas o residentes en Chile. Y cobra impuesto por la fuente, o sea, de dónde provienen los recursos, cómo los obtuviste. Fuente de la renta chilena. Bienes que están en el país, que generan renta, pagan impuestos. Y actividades que se realizan en el país tienen que pagar impuestos, por el hecho de que surgen de acá de nuestra frontera. En cuanto a las plataformas digitales, te voy a comentar, por ejemplo, si bien un artista realiza una actividad cultural acá en Chile, va a pagar un 20% de impuestos. Un artista que no tenga domicilio o residencia en Chile. Voy a poner varios ejemplos. Ahora, si tú compras un programa computacional, o sea, compras no la propiedad, sino que el derecho y uso y goce de ese programa computacional acá en Chile, vas a pagar un 10% de impuesto, 15% de impuesto, hasta un 20% de impuesto determinada. Este es un impuesto adicional a la renta, impuesto que afecta a las personas que obtienen rentas de fuente chilena, que no tienen domicilio ni residencia en Chile. Veamos este tema de las plataformas. Hay unas plataformas, no voy a dar los nombres, pero hay unas plataformas que entregan programas de diversión. Sí, hablemos música, de Netflix, por ejemplo. Netflix, Spotify. Son plataformas, ¿no es cierto?, propietarios, personas que no tienen domicilio o residencia en Chile. ¿Dónde obtienen la renta? Acá en Chile. La fuente de la renta está acá en Chile. Entonces, ¿por qué no le cobramos impuestos a todos los otros contribuyentes y no le cobramos impuestos a estos contribuyentes? No voy a hablar de los temas de complejidad, de cómo los voy a cobrar. No estamos hablando simplemente, la fuente de la renta está en Chile desde el momento en que la persona escucha música, paga, ¿no es cierto?, la plataforma para escuchar música, o paga para ver series de televisión. ¿Por qué no vamos a cobrar impuestos? ¿Cómo controlo eso? Bueno, ahí ese es el gran desafío, y el gran desafío viene por parte también del Servicio de Impuestos Internos, que tiene que implementar, ¿no es cierto?, porque es el encargado de implementar, junto con las normas tributarias, de implementar los mecanismos que permitan controlar eso. Para terminar un poquitito, incluso se habla de un impuesto del 10%, como impuesto único. Yo incluso te lo encuentro bajo. Me van a retar, me van a perseguir, pero lo encuentro bajo. ¿Por qué si una persona que viene del exterior a realizar actividades culturales tiene que pagar un 20%? La diversión, tú me dices, no, es importante, por supuesto, pero una persona que viene a realizar actividades culturales, actividades científicas, actividades deportivas, paga un 20% de impuesto adicional. ¿Por qué acá están pagando un 10%? No sé. Algún tipo de exención para este tipo, porque yo también he escuchado de que está afectando a la clase media. Pero ¿en qué sentido la está afectando? Escuchar música, ver televisión es un producto de primera necesidad, entonces como que de repente se pierde el norte de por qué tenemos que llevar a exentos ciertos conceptos en desmedro de otros conceptos cuando hay un impuesto a la renta de por medio. Mira, estoy poniendo, pero tributarista al máximo. O sea, yo profisco en este sentido, totalmente. Y además pro igualdad, porque efectivamente si hay algunos que vienen acá y que no tienen plataformas, que a la antigua hacen un recital, montan una obra de teatro, tienen que pagar el 20%. ¿Por qué otro que usa una plataforma que es más moderna, no paga, que además tiene menos gastos, no paga menos? Uno paga, en estos momentos no paga, claro. ¿Y dónde está el problema? El problema son, como tú bien lo especificas, tú, es el tema del control. Y además todo eso es mercado electrónico, por lo tanto, no sé, por ejemplo, si yo viajo a Europa y desde acá compro un pasaje en una línea aérea europea en un vuelo interno dentro de Europa, ¿también tendría que pagar impuestos acá? A ver, ¿dónde están las fuentes? Ahí la fuente sería acá. Identificar dónde está la fuente. Sí, no. ¿Cómo van a seguir eso? Mira, existen infinidad de conceptos que tú los puedes catalogar renta, pero por efecto de que no podemos fiscalizar, no se puede recaudar, no se puede cobrar, no se puede fiscalizar, no se puede administrar. Pero están dentro del concepto. En la medida que encontremos los elementos
tecnológicos de poder identificar la fuente pagadora y quién es el beneficiario de la renta, vamos a poder aplicar el impuesto. O sea, cada movimiento vía tarjeta o movimiento bancario deberá ser controlado. Definitivamente, incluso es más, cuando tú importas tradicionalmente, y abstrayéndonos de las partes exentas, cuando tú importas tradicionalmente bienes, pagas aranceles aduaneros, pagas IVA. Cuando tú compras, ya que hablamos de marcas por Amazon o por AliExpress, no hay manera de controlar cómo recaudar el impuesto. Entonces, también dentro de esta reforma tributaria vienen elementos como para fortalecer los controles de recaudación aduanera por este tipo de importaciones. ¿En otros países se les cobra? Sí. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, si lo cobran es porque que son hechos grabados. Se hace. Sí, se hace. ¿No? Entonces, no en todos, pero hay países que lo han que podido ya lo están implementar. haciendo. Es una cuestión de implementación de tecnología. A lo mejor por eso podemos asociar el nombre de modernidad tributaria, o sea, una reforma de modernización tributaria. ¿Qué otro elemento de estos 13 puntos te cautivó, te gustó, te llama la atención? Algo que también puede afectar la recaudación es la la depreciación instantánea o la depreciación acelerada, que ya se ha hecho. ¿Ya? Se va a hacer por los próximos 2 años y esto incentiva la inversión. O sea, un bien que yo lo llevaba a depreciación y lo llevaba a gasto en 10 años, lo voy a poder hacer de inmediato si estoy en la región de Araucanía, que se está favoreciendo ese sector. O si no, el 50% se va a gasto. Eso me va a permitir pagar menos impuestos al comienzo durante esos 2 años y posteriormente cambiar el activo, si esto es un incentivo a la modernización, al cambio, a la rotación de activos fijos. Esa es una medida pro crecimiento, además. Pro crecimiento, claro, de todas maneras. Y ahí también hay una menor recaudación. ¿Por qué? Porque algo que yo depreciaba o llevaba a gasto, disminuía mi base tributaria en 10, 15, 20 años, a lo mejor lo voy a hacer en 1 año. Y eso también y por eso que tiene 2 años nomás en un principio. Pretenden una parte hacerlo permanente, pero es difícil porque seguimos lo mismo. ¿Cómo cubrimos este déficit que se podría ocurrir? A pesar de que el compromiso del ministro y del Estado es 0 efecto en la parte de recaudación. ¿Y cómo le cobra uno ese compromiso luego si es que no recauda? Porque la presidenta Bachelet también se comprometió y claro, recaudó menos. Bueno, ahí le están pasando la cuenta, pero uno nunca sabe cómo terminar Debería cobrando firmar un esto. compromiso distinto, ¿no? Claro. Responder con sus bienes. Claro. ¿Ah? No sería malo. Claro. El presidente Piñera tiene para responder con sus bienes. Pucha, pero tiene una fortuna de $3.000 millones, por lo tanto, si firma una carta de garantía y recauda 300 millones menos, sería fantástico saca el 10% de su patrimonio. Sería fantástico poder establecer cláusulas de responsabilidad. Lo que pasa es que si uno está boletas de garantía. Si uno está seguro de algo y dice voy a recaudar lo que estoy dejando de recaudar por acá, no se preocupen, que firme un cheque en blanco por la diferencia. Claro. En una de esas... Oye, otro aspecto que llama la atención es esta famosa defensoría al contribuyente. Exacto. A ver si que ha sido muy aplaudida. Por todos los sectores. Claro, porque anteriormente cuando tuvimos la oportunidad de conversar, tú me preguntaste, ¿el Servicio de Impuestos Internos tiene garras? Y yo te dije, sí, a veces muy grande. ¿Ya? Servicio de Impuestos Internos, no se vaya a malinterpretar porque los fiscalizadores lo tomaron en forma personal y a lo mejor puede haber sido así, pero estoy hablando del Servicio de Impuestos Internos como institución, ¿ya? Que tiene una misión fundamental que es el recaudar y que a veces puede ser un incentivo perverso. ¿Y quiénes son los más perjudicados? Como siempre, pequeños contribuyentes, medianos contribuyentes, porque los grandes contribuyentes tienen sus asesores jurídicos, sus abogados, sus departamentos, qué sé yo. Pero en cambio el pequeño contribuyente, cuando el Servicio de Impuestos Internos actúa de manera abusiva, porque lo ha hecho y lo va a seguir haciendo, ¿ya? Porque, no porque lo quiera hacer, sino porque, insisto, en este incentivo perverso de recaudar, el que queda en desmedro total es el mediano y pequeño contribuyente. Ahora vamos a ver cómo se implementa. Pregunta que puede ser cuestionada, ¿de quién va a depender? ¿Cuál va a ser la autonomía de este organismo? Porque te imaginas, no sé, yo hago ficción, imagínate que depende del Ministerio de Hacienda, vamos a tener hermanos peleando dentro de la casa. Claro, tendría que ser una especie de CERNAC
O como Defensoría Pública. Casi como la Defensoría Pública, de... claro. Algunos han hablado de centros de estudio, algunos otros especialistas a lo mejor un consejo de universidades, consejo de universidades. Ahora también han hablado de que dependa del Ministerio de Justicia. Bueno, vamos a ver cuál va a ser la forma de implementar esta figura que definitivamente es un aporte necesario y nuevamente para la pequeña y mediana empresa, porque como te digo, los grandes contribuyentes, las grandes empresas tienen los recursos, los elementos como para poder defenderse ante estas arbitrariedades que de repente surgen, no siempre. En la vez anterior hablamos del exceso de información requerido a los contribuyentes. Hay una manera en que actúa de sobre punto a favor, entonces. Punto a favor, ticket a favor. Ticket a favor. Y respecto a esta, la posibilidad de repatriar capitales. Bueno, pero esto ya se dio ya. Se dio, pero ahora parece que es un nuevo intento. Claro, y me parece bien, ojalá que se pueda, en el fondo es reconocer que existen capitales en el exterior y pagar un impuesto, ¿no es cierto?, como para regularizar esa situación, capitales que salieron y que nunca fueron informados. Me parece bien en la medida de que tenga la fuente de recaudación requerida. Lo mismo pasa con el impuesto sustitutivo al FUT, que fue un elemento de recaudación súper importante, pero fue transitorio, fue 2015, 2016, ahora se vuelve a tomar. ¿Cuánto FUT queda? Algunos expertos dicen que todavía queda mucho FUT. Vamos a ver también, porque esto se va a complementar con lo que viene ahora, vamos a ver cuáles son los pasos y procesos que vienen. René, ¿por qué no vienen perdonazos en este tipo de acciones? Por ejemplo, un gran perdonazo a las pymes, que yo creo que sería... Ya que lo estamos esperando mucho. Han habido algún tipo de perdonazo, pero, por ejemplo, cerrar empresas en movimiento, se está implementando todavía, pero me parece un buen perdonazo. Ahora, cuando tú me hablas de perdonazo en cuanto a impuestos, ya una política fiscal exclusivamente. O sea, sería conveniente. Ahora, también sería bueno ver paso a paso. Yo creo que las pymes son las más perjudicadas, pero más que perdonazo, yo creo que hay que darles las posibilidades de que cumplan con sus obligaciones. Y hay otra ley distinta a esta reforma que está en estos momentos en el proceso, que no sé si tú las habrás escuchado hablar, sobre el pronto pago, que tiene un nombre, el pago a 30 días. Sí. ¿Ya? Esto es un beneficio total para las pymes. ¿Ya? Una pyme vendía y su cliente le pagaba en 60, 90, hasta en 180 días, sobre todo si eran grandes contribuyentes. ¿Qué pasaba? ¿O qué pasa? Al 20 del mes siguiente, esta pyme, y me estoy centralizando en las pymes porque son las más afectadas, al día 20 del día siguiente, o sea, del mes siguiente, tenía que pagar los impuestos que afectaban esa factura. De algo que no había cobrado. De algo que no ha cobrado y que a lo mejor no lo cobraba. Claro. En cambio, el comprador, ya, en el mismo mes incluso podía utilizar como crédito fiscal el impuesto que el pyme tuvo que pagar en arcos fiscales. ¿Qué significa? Significa que el cliente, en este caso el comprador, rebajaba sus impuestos. ¿Ya? Rebajaba sus impuestos que tenía que pagar, ¿no es cierto?, al mes siguiente o en el mismo mes incluso, utilizando el impuesto que pagó esta pyme. Entonces estamos hablando pymes financiando el pago de impuestos de grandes contribuyentes. ¿De qué estamos hablando? Sí. Por lo menos cuando se alargó a 60 días el pago del impuesto, eso generó un alivio. Claro, y va a quedar en 30 días, porque va gradualmente 60 días, 45 días y finalmente va a quedar en 30 días. Pero la parte del poder utilizar el crédito fiscal una vez que se haya pagado, eso quedó fuera porque está en estudio, porque también es de compleja fiscalización, entiendo, ese tema, que está en estudio por el Servicio de Impuestos Internos. Entonces, habrá que esperar. Nuevamente, seguimos esperando. Y ahora hay que esperar cuáles van a ser finalmente el aterrizaje que se le va a dar a cada uno de estos anuncios, porque efectivamente todo esto que ocupa 3, 4 líneas pasa a ser luego a un mamotreto primero vamos a ver, importante. Como tú bien dijiste, primero vamos a ver qué sale de esto. Entre un gato puede salir un perro de todas maneras, sobre todo como está el ambiente beligerante, porque, oye, el nombre de tu programa encuentro genial, lo justo y necesario, eso es lo que nos falta en materia tributaria, lo justo y lo necesario. Ayer vi un exceso de opiniones, oye, de la más diversa índole, pero materia tributaria, exceso de normas, materia tributaria, exceso de interpretaciones. Nos falta lo justo y necesario. Esa es la idea. Y la idea del programa también. Sí, te agradecemos, René, que una vez más nos hayas acompañado y nos hayas aclarado esta reforma y modernización
que está haciendo el Estado chileno en el sistema respectivo. Y a ustedes los invitamos, como siempre, a acompañarnos aquí en Lo Justo y Necesario, este programa del Periodista TV. Como decía al comienzo, suscríbase, lo necesitamos para seguir creciendo y para que cada vez podamos llegar a más hogares. Muchas gracias.